Muy buenas, bienvenidos a Full Tapped, una semana más. Hoy traigo al canal la que es sin duda mi baraja favorita desde que empecé a jugar Premodern y prácticamente desde que empecé a jugar Magic, porque ya con 10 u 11 años me dedicaba a juntar pilas de cartas verdes y rojas. Por un lado el verde, que nos aporta ese músculo con sus criaturas, y por otro lado el rojo, que nos va a aportar ese daño directo, ese alcance que dan las chispas o bichos como estos que estamos viendo en pantalla, como puede ser el lavamante o el fanático, ¿no? Entonces, una combinación de colores, ya digo, que me ha apasionado desde siempre. Y el arquetipo Zoo, aquí en Premodern y en líneas generales, pues es básicamente un poco lo que acabo de comentar, ¿no? El tener un poquito de presencia en mesa con algún bicho así fuertecillo, y al mismo tiempo pues tener la opción de tener daño directo, alcance o incluso removal con las cartas rojas. Esta baraja en el último año ha empezado a jugarse un poco más, se ha puesto un poco más de moda, pero es una baraja que ya desde inicios, aunque se jugara menos, digamos que existía. Ya digo, yo cuando empecé Premodern fue la primera que monté, y es una baraja que siempre lo he comentado, ¿no? Este último año, ya digo, a lo mejor un poco menos, pero sobre todo el resto del tiempo siempre lo he comentado, que me parecía que estaba bastante infrajugada. Una baraja que, sin ser un tier 1, lógicamente, pero que a mí personalmente, siendo un jugador del montón, me ha dado muy buenos resultados en muchas ocasiones. Entonces, si estáis dudando o tenéis curiosidad por probarla, yo sin duda os recomiendo que os la montéis. Además tiene otro punto que para mí al menos es favorable, y es que no es como otros mazos del formato que tienen ya 50 y pico cartas escritas sobre piedra, digamos, y hay solamente algunos o ningún slot modificable, ¿no? En este caso no, es una baraja totalmente editable al gusto del consumidor, en base al metajuego que puedas tener en tu zona, en base a tus criterios, a tus gustos, y ya digo, ¿no? Al menos para mí eso es un punto muy a favor. Pues esta es la primera versión que empecé jugando. Allá esta foto creo que es de finales de 2020 o principios de 2021, si no recuerdo mal, y donde la principal diferencia es el splash a blanco para incluir esas 4 espadas de main que estáis viendo en pantalla. Las espadas son el mejor removal que hay en el formato, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y yo por aquel entonces pensaba que teniendo las fetches verdes y blancas, pues bueno, podía ser una buena inclusión sin que perjudicara en exceso la base de mana. Y bueno, al final con el tiempo me acabé dando cuenta de que nada más lejos de la realidad. Por un lado, la base de mana sí se ve notablemente perjudicada, y por otro lado, las espadas pueden llegar a ser prescindibles. Es cierto que va a haber pairings, como por ejemplo Reanimator, que vas a perder automáticamente si te ha combado en turno 1 o en turno 2. Pero al final, ¿cuántas Reanimator va a haber? ¿O cuántas partidas en general vas a perder por no llevar espadas? ¿Un 5, un 10% máximo? Y por contra vas a estropear la base de mana en el 100% de tus partidas. Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión que hice, y por ello prescindí de las espadas y por tanto del color blanco. Aquí tenéis la segunda versión que os muestro. Entre medias ha habido más versiones, lo que pasa es que evidentemente no voy a poner todas, voy a poner solo unas pocas. Esta pertenece a finales del 2022. En este caso, como veis, ya la baraja es bicolor, solamente rojo y solamente verde. Y una base de mana, por tanto, muchísimo más sólida. Aquí ya juego 4 Tritops, no juego 3 como jugaba en la versión anterior. Y lo que es el pack de criaturas, más o menos lo mantengo. Sigo jugando los 4 fanáticos, 4 boas, 4 mestizos, 2 blastodermos, que ya veis que los estuve jugando un par de años, porque por aquel entonces se jugaban barajas como DGA, por ejemplo, contra la cual el blastodermo me parece una criatura buenísima. Se salta las espadas, pero es que se salta también el ángel exaltado. Entonces, ya digo, una carta que le daba bastante dolor de cabeza a los jugadores de Dead Guy. Y en esta versión ya las diferencias que hay respecto a la anterior es que al no llevar blanco, pues en vez de llevar espadas, meto más chispas. En este caso opté por incluir 3 Firebolt. Por 1 va a hacer 2 daños, y luego por 5 lo puedes rejugar. Por tanto, de alguna forma, igual que los Call of the Heart, ventaja de cartas entre comillas, ¿no? Aquí paso a incluir también un Fire Blast, un finisher sorpresa, porque dije, oye, si llevo 7 montañas como lleva esta versión y 4 fetches rojas verdes, no meter en exceso, pero uno yo creo que puede tener cabida, ¿no? Y de hecho fue todo un acierto en mi opinión, porque finisher sorpresa totalmente y ningún problema para castearlo en ningún caso, ¿no? En alguna ocasión he probado con 2 ya, y diría que el número perfecto es 1,5. 1,5 evidentemente no se puede poner, por tanto, bueno, entre 2 y 1 he acabado optando por incluir únicamente 1.
Más cambios en esta versión, pues incluyo un par de Sylvans que en la anterior no llevaba. Me parece un cartonazo, siempre que se juegue verde o casi siempre. En esta baraja a priori tú quieres meter presión con tus bichos, con tus chispas, pero puede llegar un momento de la partida en el que, pues eso, te quedes sin fuelle o necesites encontrar una respuesta, y ese pasito hacia detrás que puede suponer a lo mejor el jugar una Sylvan en un mazo que a priori va a ir a presionar, puede suponer luego el dar 2 o 3 hacia adelante, ¿no? Entonces creo que a la larga te puede compensar. Y en esta versión, el último cambio que... en esta versión hay 2 cartas también que van a desaparecer respecto a la última que voy a mostrar. Por un lado, las 2 copias de Minero Enano, que también llevaba en la versión anterior. Lo llevaba un poco por romanticismo, esa es la verdad. El Minero Enano es una carta que por 2 es un 1-2 que tiene una habilidad activa, y es que pagando 3 va a destruir la tierra no básica objetivo. Entonces se me hacía un poquito lento, la verdad, ¿no? En una baraja que a lo mejor no va a ser hiper agro, pero bueno, sí que es una baraja agresiva a priori. En turno 2 bajar un 1-2 que va a pegar solo de 1, y en turno 3 estar petando una tierra en todo caso, ¿no? Demasiado lento. Pero bueno, lo lleva un poco por romanticismo. ¿Por qué digo esto? Porque el Minero Enano, junto al Rancor, le dieron nombre a una versión de Zoo de los 2000, que era la 3 Deuce. 3 Deuce significa 3 medios en castellano, y ya digo, viene de unir o de la combinación del Minero Enano con el Rancor. Entonces el Minero Enano en esta versión es ya la última vez que lo jugué. Y estáis viendo ahí también un par de copias de Pergaminos Malditos de Curse Scroll, que sí que he seguido jugando a posteriori, pero que la versión última que os voy a mostrar ahora he optado por prescindir de ellos. En esta versión en concreto, la unión del Mestizo con el Lavamante y con el Pergamino, esas 3 cartas juntas, eran demoledoras. Con el Mestizo te podías descartar, por tanto lo hinchabas, le dabas +1/+1. Al descartarte, estabas hinchando el cementerio para poder activar el Lavamante, y al mismo tiempo vaciándote la mano para poder activar también el Pergamino. Entonces ya digo, 3 cartas que juntas me parecía que tenían una sinergia muy buena, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a ver la última versión, que es esta, donde la principal diferencia en el pack de criaturas que podéis apreciar es el Call of the Heart. Después de esa última versión de 2022 que os acabo de mostrar, empecé a incluirlos. Empecé primero por 2, luego por 3, y finalmente, o al menos últimamente, estoy optando por 4. Tengo dudas, no lo tengo totalmente claro, tengo dudas porque 4 es cierto que se puede hacer algo redundante en muchas ocasiones, pero es que me parece una carta realmente buena. Es ventaja de cartas por un lado, luego una criatura que de por sí es muy buena contra mazos como Slive u otros, ¿no? Entonces, ya digo, me parece una carta que actualmente estoy jugando 4, no descarto modificar a 3 en el medio plazo, pero llevo así una temporada y de momento me mantengo. Bueno, como veis el resto igual, ¿no? 4 Lavamantes, 4 Fanáticos, me mantengo también con los 4 Mestizos y también las 4 Boas. Aquí me detengo un segundo con esta Boa, porque sé que puede ser la criatura más discutible o más criticable de las que juego, sobre todo desde el último año, donde la baraja Zoo se ha empezado a jugar más, y he visto que la mayoría de gente opta por incluir el Sliver este rojo y verde, o incluso mejor el Jackal Pup, que tiene los mismos stats que la Boa, es un 2-1, pero solamente por 1, ¿no? Yo me mantengo firme con mi Boa, la cual he jugado desde los inicios y que continúo jugando, porque es cierto que cuesta 1 más, va a ser un poquito más lenta en ese sentido, pero tiene 2 habilidades que para mí al menos sí son relevantes. Por un lado, cruza islas, lo cual es bueno evidentemente contra todo lo que juega azul. Me ha pasado en bastantes ocasiones, aunque parezca increíble de verdad, estar jugando contra gambas y que el rival me vaya a bloquear con la gamba y le diga, no, esto cruza islas, esto va a entrar hasta la cocina. Y luego la segunda habilidad, que hablando de entrar hasta la cocina, pues el regenerar, ¿no? Tú hasta Boa le equipas un Rancor, y si estás jugando contra Mono Black, de criaturas me refiero, elfos, goblins, mazos de este estilo, ese regenerar va a ser una pesadilla, y la Boa en general se va a convertir en una pesadilla para el oponente, porque no va a tener forma de quitársela, y con un Rancor esto se vuelve un 4-1 arroya que no es nada fácil de quitarte de encima. Entonces, ya digo, a mí esta criatura en concreto me ha dado bastantes partidas, pues eso, contra mazos que llevan azul. Contra azul, por ejemplo, no lo he comentado, he puesto el ejemplo de la gamba, pero os pongo uno mejor. Contra Madness, por ejemplo, que también juega bichos,
que lleva el 4-4 arrolla o que lleva mestizos. Ya digo, el que cruce islas y que pueda entrar hasta la cocina libremente, me parece una habilidad, ya digo, bastante relevante, ¿no? Entonces yo personalmente me mantengo fiel a mi boa. Aquí en los comentarios lo podemos debatir, lo podéis criticar, yo encantado de ello. Pero ya digo, de momento me mantengo firme. Bueno, al margen de las criaturas, que como veis son estas 20 o 24 entre comillas, si tenemos en cuenta el flashback de los Call of the Heart, o incluso 28 si me vengo arriba y contamos las 4 Tritop, porque ya veis que a priori hay 16, pero ya digo, lo hay 4 Call of the Heart y 4 Tritop, ¿no? Entonces, bueno, al final sí que hay criaturas. Pero bueno, vamos a pasar a los otros tipos de hechizos que no son criaturas, que en este caso, pues bueno, ya veis que mantengo los 4 Rancor. He tenido épocas en las cuales he jugado 3 o 2, posiblemente el número idóneo sea 2 o 3, pero bueno, yo ahora ya veis que he hecho una versión bastante compacta, bastante sólida, donde prácticamente todo es 4 por. Y en este caso opto por los 4 por porque he quitado los pergaminos, como veis, para a cambio apostar más por la ventaja de cartas que me puedan dar las 3 Sylvan, que en este caso ya no son 2, son 3. Los Rancor en un momento dado, porque es una carta que ya sabéis que vuelve a la mano. Y los Call of the Heart, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que llevamos aquí una masa de bichos interesante. Pues creo que es importante que esos bichos puedan llegar a contactar, a impactar, a conectar, mejor dicho, con el rival. Y el Rancor nos va a ayudar mucho a eso, ¿no? Y luego hablando de conectar con el rival y de hacer daño, pues fuego, ¿no? Lightning Bolt, evidentemente, como cualquier mazo agro que lleve rojo. 4 sellos de fuego que, igual, una carta que descubrí hace unos años. Digo descubrí porque la probé y desde el momento en el que la probé me quedé con ella. La empecé probando por los pergaminos porque, oye, me parece una buena opción, ¿no? El poder vaciarte la mano para activar el pergamino, pero sin gastar el recurso porque lo sigues manteniendo ahí. Pero ahora, a pesar de haber quitado el pergamino, me sigo manteniendo en este sello de fuego porque, por ejemplo, en una versión como esta que encima no lleva Jackal Pup, en turno 1 lo puedes jugar, has optimizado tu mana en ese turno y ya tienes ahí, o sea, has optimizado tu mana sin haber perdido el valor de la carta, ¿no? Entonces me parece una muy buena opción. Y por supuesto el Fireblast, lo sigo manteniendo, lo incluí ya en su día, me parece una inclusión maravillosa. Bueno, y por último la base de maná, ya veis que igual, súper compacta, he intentado hacer 4 por todo lo posible, menos la Sylvan y el Fireblast, todo lo demás 4 por. 4 Tritop, evidentemente, 4 Wooded Foothill, 4 montañas, Karplusan y bosques. Y luego también, que esta puede ser otra inclusión debatible o criticable, sobre todo por el número, 4 Cenagales, 4 Bluesteinmeier, que en este caso hago esta apuesta tan firme y tan fuerte por 2 razones. Una, por el lavamante, porque todo lo que sea dar de comer a este bicho va a ser bueno, evidentemente. Y luego, pues por la Sylvan también. Cuantas más opciones tengamos en una baraja como esta de menear el mazo, pues mejor, ya que muchas veces vamos a estar buscando alguna respuesta en concreto o simplemente cartas que nos puedan interesar más. Pues bueno, y luego, aparte de todo eso, el vaciar la baraja de tierras y que nos llegue solamente chicha, ¿no? Digamos. Bueno, vamos a pasar a ver el banquillo ya por último, donde estoy también satisfecho con el punto al que he llegado. Para empezar, estos 2 Tranquil Domain, instantáneo de coste 2 que destruye todos los encantamientos. Es cierto que nos puede perjudicar en un momento dado si tenemos la Sylvan en mesa, pero bueno, podemos reventar mesas de Enchantress, Replenish, etcétera, ¿no? Hablando de Replenish y de mazos que puedan jugar con el cementerio, pues 2 Cryptar de Tormod. Podéis incluir a lo mejor otro tipo de removal contra cementerios, pero bueno, las Tormod a mí personalmente también me han solido funcionar bien. Sé que hay otras opciones, pero bueno, yo estoy satisfecho con esta, ¿no? Luego vámonos aquí para la izquierda. Estos 3 Crumble, que puede ser otra decisión discutible, pero bueno, en Madrid, donde yo juego, sobre todo ahora, últimamente a lo mejor no tanto, pero sí que ha habido una época muy fuerte de jugar gambas y por tanto, bueno, decidí optar por incluir hasta 4, porque ahora llevo 3, pero he llegado a llevar hasta 4, porque bueno, contra gambas evidentemente es un cartón, pero bueno, luego también hay otras barajas como Mood o Masticores, etcétera, contra las que es una carta muy buena. Es que destruye el artefacto objetivo por 1 verde a velocidad instantánea y no se puede regenerar, que contra las Masticores, por ejemplo, es realmente bueno, ¿no? Hablando de decisiones discutibles, pues ya veis que llevo los 4 naturalizar aquí en el site, que a priori es una
buena cosa, pero claro, el llevar los 4 aquí supone que no estoy llevando ninguno de main, ¿no? Es un problema, o puede ser un problema en un momento dado, ¿no? En esta última versión he optado por la solidez, por el compactar la baraja lo máximo posible, a cambio, ¿no?, de sacrificar el tener respuesta en un momento dado, ¿no? Si me juegan un OAZ, por ejemplo, o me juegan una gamba en el game 1, seguramente lo habré perdido inmediatamente. Entonces, bueno, de momento estoy probando así. Soy consciente de que posiblemente no es la mejor opción, tal y como es el formato, pero a cambio, pues eso, gano solidez, que bueno, que muchas veces... Además, el naturalizar de main, cuando lo he tenido y no me ha hecho falta, me lo he podido descartar en algún momento dado con el mestizo, ¿no? Entonces, no es como otras barajas que a lo mejor sí que puede llegar a ser una carta muerta total y absoluta, ¿no? En este caso, con el mestizo, pues te lo puedes descartar en un momento dado. Pero bueno, de momento estoy probando así. Bueno, última carta del banquillo, este Ravenous Baloth que estáis viendo aquí en pantalla. Tras haber hecho varias pruebas para ver cómo podía combatir Slife, que es uno de los pairings que más me ha preocupado siempre, aunque no es un mal pairing del todo, pues he visto que el Baloth es la mejor opción sin duda. Es un troncho que no tiene Slife forma de quitárselo así de primeras, y luego encima te da la opción de ganar 4 viditas, que en un momento dado puede venir incluso bien, ¿no? Probé en su día los gibones, pero creo que Slife puede jugar un poco en torno a esos gibones, ¿no? Al final Slife, ¿qué instantáneos va a llevar? Los Lightning Bolt, Fire Blast, y hay versiones que incluso nada más. Entonces, al final el Baloth, ya digo, es el que más me ha convencido sin duda, ¿no? Bueno, pues nada, aquí tenéis la Zoo, una baraja que, como decía al inicio, si tenéis curiosidad, os llama la atención, os recomiendo totalmente probar. No solamente no me parece un mal mazo, sino que además me parece una baraja bastante divertida. No es el típico mazo de pegar y punto, ¿no? Tiene bastantes opciones en muchas ocasiones. Bueno, ya digo, ¿qué voy a decir yo, no? Es mi baraja favorita, como decía. Bueno, pues nada, si tenéis cualquier consulta, queréis debatir alguna de las cosas que hemos visto, ya sabéis que tenéis aquí los comentarios. Muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente.